Hola, ¿qué tal, Ivone? Mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de webinars enfocados en todo el tema de la agricultura digital, la agricultura de precisión. Estamos muy emocionados de tenerte, toda una experta en sustentabilidad y conservación de riego. Y el día de hoy queremos abordar el tema de sustentabilidad en el agua, específicamente en todo el tema de agricultura. Para empezar... Gracias por la invitación y contenta de poder colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos gustaría justo empezar con lo más básico. ¿Por qué una planta necesita agua en el primer lugar y existe una forma correcta de regar las plantas? Pues mira, no solamente las plantas, uno mismo necesita agua, entonces imagínate las plantas, ¿no? Prácticamente las plantas necesitan agua para poder cumplir todas sus funciones. Y aquí nos llevamos a otra pregunta más importante. ¿Por qué nosotros necesitamos las plantas, no? ¿Por qué esta necesidad de ver cada vez cómo regamos mejor las plantas? Pues prácticamente las plantas nos ofrecen el alimento que nosotros necesitamos para poder hacer todas nuestras funciones. Entonces, de la misma manera, las plantas necesitan el agua como parte de los elementos indispensables para poder cumplir sus funciones, hacer todo este proceso que en su momento vimos en la primaria de fotosíntesis, dióxido de carbono, etcétera, y darnos prácticamente alimentos. O sea, entonces, todas las personas que están involucradas en esto de la agricultura finalmente tenemos un solo propósito y es la seguridad alimentaria de todos los seres humanos que estamos en este planeta. Qué interesante. Justo tocando un poco ese tema, hay una gran importancia ahorita con lo que estamos viendo que está pasando a nivel global, con todo el tema del calentamiento global y ser más precisos con el uso del agua. ¿Cómo podemos ser en ese sentido más eficientes con el uso del agua y cuál es tu perspectiva que podemos ver hacia el 2050? Bueno, hay muchísimas maneras de cuidar el agua. Lo podemos hacer tanto dentro de acciones en casa, personales, como nosotros como industria agrícola, ¿no? Ya hablando de la parte de la industria agrícola, tenemos que cambiar las prácticas. Como tú sabes, los recursos no son los mismos de hace 10 años, incluso no son los mismos que hace el año pasado, ¿no? O sea, todo el mundo tuvo la oportunidad ahora con esto de estar más expuesto a las redes, saber lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces, el agua es un recurso que no es renovable, es un recurso que no todo el agua se puede consumir o no todo el agua sirve para los mismos propósitos. Entonces, ¿qué busca la parte agrícola? Es eficientar más las formas o las maneras que se está utilizando en campo para producir alimentos. Anteriormente solamente se utilizaba, por ejemplo, el agua temporal, el agua de las lluvias. Ahora cada vez más es impredecible cuándo va a empezar a llover, cuándo llueve menos, cuándo llueve más, así como hay lugares que se están inundando, hay lugares donde no cae una gota de agua y entonces no pueden producir alimento. Entonces, lo que tienen que hacer los agricultores es buscar las maneras más eficientes para que este recurso, que cada vez es menos, se pueda aprovechar de una mejor manera y prácticamente estar produciendo más con menos. No solamente es el agua, para producir se necesitan más cosas, pero esta parte del agua es muy importante porque es a través de lo cual se le llevan los alimentos o los nutrientes o los fertilizantes a las plantas. Entonces, es por eso muy importante poder eficientarlo, buscar maneras donde se pueda necesitar menos recursos, menos personal, menos energía, menos tierra, menos explotación, pero poder seguir asegurando los alimentos de todas las personas que lo necesitamos. Eso es muy interesante. Justo en esa parte de los nutrientes que mencionas, ¿cuáles son los parámetros básicos que necesita cualquier planta? ¿Y cuáles son las necesidades básicas que se tienen que cubrir? Okay. Pues prácticamente una planta como tal, la planta que tú puedes tener en tu jardín, la planta que tengo aquí, lo que va a necesitar es agua, es un sustrato, o es el suelo, es dióxido de carbono, etc. Pero nosotros estamos hablando de plantas que producen alimentos. Entonces, cada cultivo tiene sus propios requerimientos, incluso de agua. Hay cultivos que van a necesitar el doble, el triple de lo que pueden necesitar a lo mejor un grano, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso es que se tiene que elegir la mejor manera de hacer el manejo agronómico. Por eso es muy importante para los agricultores, no solamente las empresas que les venden riego, ¿no? Los plásticos, los muebles, las estructuras, sino también esta parte de la asesoría agronómica, porque eso depende qué nutrientes, qué fertilizantes, qué macronutrientes, qué micronutrientes, cuál es la mejor manera, si son foliares, si son quelatados, etcétera. Realmente hay muchas opciones. Lo importante es tener las mejores asesorías agronómicas para que tu cultivo pueda ser lo más rentable posible. ¿Por qué? No porque tú estés poniendo mucho fertilizante o muchos nutrientes significa que la planta lo va a poder aprovechar. Un
Por ponerte un ejemplo, un sistema donde tú estás llevando a través del agua los nutrientes, si realmente no lo está aprovechando, se está yendo el agua, se está escurrimiento, se está percolando, no solamente estás tirando agua, estás también tirando fertilizantes y realmente los agricultores no se pueden dar el lujo. Entonces, siempre va acompañado qué sistema de riego tú utilizas o cuál es el más eficiente de acuerdo a tus condiciones y también el manejo agronómico. Y por eso siempre es importante tener una asesoría directa de la parte de agronomía que te va a hacer la formulación, cuál es la mejor manera, en qué momento, cuánta lámina de agua o cuánta agua necesita tu cultivo, etcétera. Entonces, ¿cómo van a ser más eficientes los agricultores? Teniendo mejores prácticas. Y todos los que estamos en esta industria somos responsables de poder mover a México, mover a los agricultores a mejores prácticas en la producción de alimentos. ¿Cuáles dirías que son hoy en día las mayores barreras o obstáculos para que los agricultores empiecen a tener estas mejores prácticas? En lo personal, lo que yo noto, siempre los cambios de generación son difíciles. Entonces, de cómo se venía produciendo a poder adoptar nuevas tecnologías, siempre hay un reto en adopción, incluso para nosotros, ¿no? Esta parte de antes, qué esperanzas que pasaras tanto tiempo frente a una pantalla, ahora 8 horas es lo mínimo, que entonces cambiar la manera de pensar, cambiar o adoptar nuevas tecnologías, siempre es un reto por esta parte generacional. Pero también tiene que ver con una parte de la inversión. Los sistemas de riego, entre más complejos, entre más automatizados, siempre implican una mayor inversión. Aquí es muy importante, por eso, esta parte de calcular los retornos de inversión. Es decir, si yo estoy invirtiendo esto, ¿cuánto espero estar ganando para saber que realmente es lo que necesito hacer o esto me va a llevar a un negocio más rentable, a una producción más rentable? Esa es una de las cosas. La otra es la capacitación o el alcance que tienen los agricultores en cuanto a la información. Entonces, una de las responsabilidades de nosotros como empresa, y no hablo de una empresa en específico, todas las que estamos en el giro, uno de los retos, pero también responsabilidades es cómo llevamos la información de manera que sea fácil para los agricultores adoptarla o entenderla o tener mejores prácticas. Siempre hay una pregunta muy común, estoy seguro que se lo hacen a todas las empresas, con cualquier producto. ¿Cuánto me va a durar el producto? Y es como cuando te preguntan, ¿cuánto me va a durar mi auto? Pues tiene mucho que ver con las prácticas, el mantenimiento, qué tanto lo cuidas, si estás siguiendo los pasos para los cuales se diseñó el producto, etcétera. Entonces, creo que una de las cosas más emocionantes que tenemos todos los que estamos en este giro es poder llevar educación y capacitación al agro mexicano. Ahí está el secreto de poder adoptar mejores prácticas. Totalmente de acuerdo. Creo que es un punto muy interesante el que tocas también en cuanto al cambio generacional que estamos viviendo en todo el tema de los agricultores, pero creo que también es muy interesante el tema de la pandemia y del COVID y cómo eso ha ayudado a acelerar todo el tema de la digitalización y de la tecnificación en el campo. No sé qué opines un poco al respecto y si ha notado también algo similar. En este periodo que todos vivimos, ahora sí que nadie nos escapamos, pues todos dejamos de salir, dejamos de pasearnos, dejamos de viajar, dejamos de hacer muchas cosas, pero hay algo que no dejamos de hacer, comer. Entonces, ¿y quiénes generan los alimentos? Los agricultores. Entonces, fue una de las pocas industrias que no paró para nada. ¿Tuvo que cambiar las formas? Sí, definitivamente, pero no paró. Entonces, al no parar y vernos también reducidos, todos somos una cadena de suministros al final. Entonces, incluso nosotros tuvimos problemas para ciertos suministros de ciertos componentes para poder fabricar ciertos productos que arrojamos al mercado, ¿no? Entonces, las crisis al final son oportunidades si las sabes manejar. Entonces, creo que la industria agrícola en esta crisis, muchos agricultores supieron adoptar nuevas tecnologías para poder seguir produciendo, incluso con la limitación que había de recursos o de personal. Entonces, este es un muy buen ejemplo, pues muchas empresas que al contrario de reducir, crecieron mucho más. Porque cuando estamos en temporada de pandemia o de enfermedad o lo que tú quieras, una de las maneras en que las personas se puedan proteger no solamente es esta parte de uso del cubrebocas, no salgo, es teniendo una mejor alimentación. Entonces, aquellas empresas que estaban cultivando ciertos productos que a lo mejor eran commodities, muchos de ellos migraron a poder estar produciendo cultivos de mayor valor. ¿A qué le llamamos un cultivo de mayor valor? Un cultivo que te da mejores beneficios o mayores nutrientes. Entonces, incluso este tipo de situaciones como la pandemia cambian el tipo de consumo
que tienen las personas con relación a la situación en la que se encuentran. Entonces, muchos agricultores migraron a cultivos de mayor valor o derivado del tipo de demanda que tenían por parte de los consumidores, buscando tener una mejor alimentación. Qué interesante, qué interesante. Y en esa migración que hubo, adicionalmente de los cultivos, también hubo un tema de tecnificación, o sea, se vio un crecimiento en la parte de la tecnificación en el campo en general. Sí, sí. Sobre todo, son dos razones por las cuales. Los cultivos de valor más agregado generalmente son cultivos que exigen más en campo, son más precisas las producciones. Por poner un ejemplo, las berries. Las berries no es lo mismo producir berries que producir maíz, ¿no? En campo abierto. Entonces, cada cultivo, de acuerdo a sus requerimientos, significa un tipo de tecnificación o un tipo de manejo. Y los que son de mayor valor, pues también suponen un manejo mucho más complejo. Entonces, toda esta parte de las berries, toda la parte del aguacate, toda la parte de este tipo de cultivos que te aportan más valor nutricional, también significan mayor exigencia a la hora de producirlos, ¿no? O aquellos que se encuentran en, digamos que zonas geográficas no tan bendecidas por el clima o con poca disponibilidad de agua o que se crecen en situaciones más estresantes, necesitan más tecnificación porque tienen más retos. Entonces, si nosotros cada vez llevamos más y más la parte agrícola, la tecnificación, se vuelve mucho más eficiente y aprovechas mucho más los recursos de todos, en todos los sentidos, principalmente, por ejemplo, lo que hablamos al inicio, el tema del agua. Porque cuando estamos hablando de tecnificación, por ejemplo, por goteo, que es más eficiente que aspersión y que mucho más eficiente que regar por pivote y mucho más eficiente que solamente inundar, estás hablando que solamente le estás entregando a la planta la cantidad de agua que necesita en el momento que la necesita. No pones todo el día o sueltas cantidad de agua y de fertilizantes esperando que la planta lo cache y pueda, no, solamente lo que necesitas. Y en muchas zonas digo, no es novedad para nadie, esto está en las noticias en cualquier canal. Esta parte de las sequías que se están dando mucho en la parte norte y ahora que también está en la parte del centro, los agricultores ya están obligados a cambiar la manera que piensa, decir, ok, ya no tengo esta cantidad de litros cúbicos por agua, necesito bajarlo, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí es que se da la migración a las nuevas tecnologías. Pero justo en ese tema que tocas de la parte norte, o sea, del país y el tema de las sequías, creo que un factor súper importante y que estamos viendo es el tema del calentamiento global, ¿no? En general. El tema de estas 50 billones de toneladas de CO2 que emitimos a nivel global y lo que representa la agricultura en ese sentido. Y creo que ahí es muy interesante pensar cuáles son las innovaciones más importantes que podríamos considerar en la agricultura, cómo podemos bajar nuestro nivel de emisiones y qué tecnologías son las que se ven un poco en la industria, desde el tema de riego por goteo a sensores, drones, todo el tema de modificaciones genéticas. ¿Qué es tu percepción de lo que estamos viendo un poco a nivel industria? Yo creo que de manera general, digo, porque finalmente cada agricultor en medida de su situación actual sabe cuánto puede migrar y también de acuerdo a qué es lo que quiera cultivar, ¿no? Pero me parece que de manera global y todas las empresas hay una tendencia a la adopción masiva del riego por goteo, porque actualmente sin ponerle marcas, es decir, tal cual como una tecnología, sin poner marcas, actualmente es el más eficiente y el que te permite utilizar la menor cantidad de agua posible y seguir produciendo o seguir siendo rentable. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? No es porque seamos, o sea, yo represento una empresa de sistemas de riego, pero ya de manera general existen muchas tecnologías para poder estar comprobando esto que estamos diciendo, ¿no? Tú mencionaste algo, por ejemplo, la parte de los drones. ¿Cómo se mide que un cultivo sea uniforme y por lo tanto rentable? Efectivamente, utilizamos drones para estar midiendo este tipo de cosas. Tenemos cantidad de sensores para estar midiendo humedad, conductividad eléctrica, se mide el pH, o sea, son muchísimos factores que se tienen que tener equilibrados al mismo tiempo para poder ser exitosos. Y ya hay muchísimas empresas dedicadas a innovación. Nosotros, por ejemplo, en la empresa todos los años tenemos un concurso de innovación y todo el tiempo que encontramos algo novedoso lo vamos integrando, lo investigamos y vemos cómo podemos incorporar cada vez más tecnologías para que sea mucho más automatizado. O sea, literal, actualmente ya existen tecnologías para que tú, donde tú te encuentres, si tú eres agricultor, desde tu celular, que es algo que no sueltas, puedas estar viendo cómo va el riego
de tu cultivo, literal, cualquier parte del mundo que tengas. Si tú estás conectado a datos y tienes internet, tú puedes estar literal sondeando cómo van los riegos, si hay algún problema, si alguna válvula se cerró. Ya a ese nivel ha llegado la tecnología. Entonces, implica una inversión, por supuesto, pero hay que ir moviendo desde ahora sí que dicen desde abajo hasta arriba, conforme puedan ir mejorando los agricultores, llevarles este tipo de información. O sea, algo que tú no sabes que existe es muy difícil que lo vayas a adoptar. Entonces, una de las claves principales es esto, llevarles la información a través de webinars, videos, congresos, cualquier medio que sea viable para que puedan saber que existen este tipo de cosas que pueden solucionar sus problemáticas. Creo que es responsabilidad de todos los que estamos en la industria hacerlo. O sea, todos nos vamos a beneficiar. O sea, esta parte de que el hecho y el efecto estén tan separados en tiempo o espacio, pensamos que no nos va a afectar. Ahora que se nos inunda la ciudad, ahora que no llueve en el norte y todo, nos damos cuenta que las acciones, tanto personales o de empresa que hacemos, ya tienen un impacto y cada vez lo vemos más cercano. O sea, cada vez esta problemática nos alcanza más y entonces es que haces un cambio de conciencia acerca de cómo haces tus prácticas. Creo que ahí tocas dos puntos muy interesantes, ¿no? ¿Cómo empezamos a empujar como industria este tema de tecnificación y cuáles son ahorita, hoy en día, como las barreras? Creo que una que mencionabas anteriormente es, como tú como productor a veces estás viendo o analizando la tecnología y dices, es que qué tan rentable va a ser para mí implementar esta tecnología y esta innovación y cómo me va a ver beneficiado. ¿Cuándo voy a recuperar la inversión? ¿Cómo me va a afectar? Y creo que el otro factor que es muy interesante es la parte del rol que juega un poco el gobierno, ¿no? El tema de implementar y de ayudar con recursos para que haya una mayor innovación. ¿Cuál es tu perspectiva un poco en estos dos puntos? Bueno, son dos puntos. El primero es, primero que nada, los que estamos en la industria, la manera en que hacemos el approach con nuestros clientes o el acercamiento con nuestros clientes tiene que ser muy consultivo, muy educativo. Nosotros cuando presentamos un proyecto, o sea, esto que me dices, oye, ¿cómo sé que sí va a ser rentable? Siempre que se presenta un proyecto, además de revisar toda esta parte cualitativa, se tiene que revisar lo cuantitativo, es decir, qué tan rentable, que el retorno de inversión siempre es un tema que tiene que quedarle muy claro al cliente, ¿no? Entonces, y la otra parte, la de gobierno, bueno, es un tema bastante, no es un tema fácil de opinar, pero principalmente creo que hay dos puntos que debería de abordar la parte del gobierno. Y una de ellas es los apoyos, pero los apoyos tienen que tener un mismo objetivo o tienen que ir conforme la corriente de toda la parte agrícola y es así tal cual, masificar la adopción del riego por goteo. O de un mejor riego, o sea, no podemos ir inundando campos como si realmente hubiera agua para todos, no lo hay. Entonces, tiene que haber una adopción masiva para tecnologías mucho más eficientes como la aspersión o como es el goteo. Llámese de la marca que sea. O sea, que fomentar a través de los apoyos de gobierno, porque realmente los apoyos pues, van dirigidos a la parte de producción de granos o de cultivos en campo abierto, ¿no? Pero la otra muy importante es esta parte a los foros, eventos, instituciones, etcétera, que se dedican a la parte educacional, a educar al campo, porque no todos los agricultores tienen las oportunidades de ir a las convenciones, a los congresos, o no todos están familiarizados con este tipo de tecnología, de ver información en el webinar. Entonces, la parte de cómo llevar la educación o de cómo llevar la información al campo, creo que ahí es un punto muy, muy importante que creo que el gobierno sí lo toca, pero no creo que sea suficiente como lo hacen, ¿no? Entonces, hay muchas instituciones que se dedican a poder llevar información, poder entrenar gente, etcétera, pero creo que falta más apoyo en esa parte. Claro, sin duda. Creo que tocas un tema muy importante, que es justamente la comunicación en el campo, cómo llegar con toda esta gente que no tiene los recursos o que no son un corporativo grande para poder en verdad estar ahí metido. Es correcto. O sea, creo que ahí me parece que resolviendo ese punto o haciendo las alianzas adecuadas, o sea, no significa que el gobierno lo vaya a hacer, pero las alianzas adecuadas con las instituciones que tienen, ahora sí que su espíritu es esa parte, llevar la información, capacitarlo, mejorar la calidad de vida de los agricultores, porque creo que eso sería exponencial el cambio o los resultados que nosotros notaríamos en la industria agrícola. Justo hablando de ese cambio que se tiene que realizar,
y que lo tenemos que ver al final en toda la industria, el tema del agua que se desperdicia. Creo que había leído un dato que era aproximadamente del 70% de lo que se destina a la agricultura. ¿Cómo podemos darle mejor uso? Hemos hablado un poco de todo el tema de riego por goteo, pero adicionalmente, ¿cómo podríamos mejorarlo? Para mí son dos puntos, o sea, son muchos, pero de los que yo he visto notado más tiene que ver con la parte de sustentabilidad y la parte de circularidad. Entonces, hay muchas empresas que incluso ya están teniendo sus propias plantas de tratamiento, etcétera, pero cuando los agricultores toman la elección sobre con qué trabajar o con quién trabajar, sí tienen que tomar en cuenta esta parte, la parte sustentable, es decir, cómo es como cuando tú vas a comprar algo, ¿no? O sea, si compras en la carnicería o compras en la tienda donde sabes que el alimento viene certificado, que tuvo buenas prácticas, etcétera. También hay que ser consumidores mucho más informados. Entonces, los agricultores, conforme se informan o conforme investigan sobre las soluciones que van adoptando, es decir, oye, esto trae material reciclado, qué bueno, le estoy dando circularidad por ejemplo, al plástico que se utiliza en la parte agrícola. Oye, este sistema me hace ahorrar aproximadamente un 30%. Hay sistemas, por ejemplo, uno de los proyectos más grandes que tenemos nosotros a nivel internacional, no solamente en México, es cómo se cultiva el arroz. El arroz ocupa muchísima agua, muchísima agua. Dicho, tú lo has visto en películas, ¿no? Se inundan los campos de arroz para producirlo. Entonces, lo que hacemos nosotros es probar diferentes sistemas de riego, diferentes tecnologías, buscando cuál ahorra más el consumo de agua, pero de todos modos manteniendo la rentabilidad o incluso produciendo más. Entonces, una de las cosas que son responsables los agricultores es mantenerse informados sobre estas pruebas o estas tecnologías que se están haciendo conforme tenemos resultados y podemos validar que se va disminuyendo la cantidad de agua, porque no solamente disminuyes agua, disminuyes energía. Tú hablabas acerca de emisiones, gas invernadero, reciclar, etcétera. Mucho menos energía significa mucha menos contaminación. Ok. Justo en ese sentido, el tema de una menor contaminación, ¿tienes, no sé si tengas a la mano un par de cifras que nos puedas compartir de qué son los estimados que podemos ver justamente implementando estos sistemas? Mira, hay un tema que no se toca porque no tenemos el número, pero te voy a poner un ejemplo muy claro. Lo tenemos aquí con los vecinos, que tiene que ver con la parte de residuos. Ya hablamos del agua, ¿no? Pero la industria agrícola también utiliza plástico, acolchados, rafia, líneas de goteo, etcétera. Ya hay muchas normativas a nivel consumidores finales sobre el uso de plásticos de un solo uso. Seguramente tú también ya vas a ciertos lugares y ya no te dan la bolsa y ya no te dan desechables. Bueno, en México todavía no está implementado, pero por ejemplo, zonas como California, que prácticamente es el 90% de la agricultura de Estados Unidos se produce en California, ya tienen normativas gubernamentales donde le obliga literal al productor y a todos los jugadores de la industria, es decir, al que le provee el sistema de riego, al que está produciendo, etcétera, que se le dé un tratamiento a la parte de los residuos. Es decir, ¿cómo le das circularidad? ¿Cómo este plástico que estoy utilizando ahorita para producir esto, dónde va a quedar cuando lo recicle? ¿Cómo regresa al campo? ¿Cómo le puedo dar otro uso? Entonces, muchas empresas ya están implementando meter, por ejemplo, material reciclado a su producción, que no significa que sea más barato, porque producir reciclado no es más barato, hay que volverle a dar un tratamiento para que pueda estar disponible para producirse. Pero ¿qué pasa? Ya tienes rastreabilidad y trazabilidad. O sea, esto que estás utilizando tú se recicla y lo queremos volver a regresar a campo, porque son toneladas y toneladas de plástico que se utiliza mucho en la industria agrícola para poder producir. Entonces, ahorita las empresas lo que tenemos como responsabilidad es decir, ¿cómo vuelvo a circular este proceso para disminuir la cantidad de plástico que yo estoy utilizando o requiriendo, pero volviéndole a dar un uso y siguiendo produciendo? Entonces, ahí están uno de los retos porque no te puedo ni siquiera decir una cifra en toneladas de cuánto se produce, pero se produce muchísimo plástico, se utiliza muchísimo plástico. Entonces, por ahí va la línea, ¿no? También en la parte agrícola, disminuir los plásticos de un solo uso. Interesante. Nunca había considerado toda la parte del plástico, pero sin duda debe ser gigantesco. Y sí es un tema preocupante en ese sentido. En cuanto a lo que vemos en México sucediendo, en cuanto a la regulación, volviendo un poco a ese tema, ¿crees que vayamos a ver algo similar a lo que se está viendo en California?
Yo digo que no tarda. No puedo decirte, hay una legislación, está en puerta y todo, pero no tarda y no porque lo quiera poner el gobierno, es porque ya es algo muy necesario. Es como esta parte de no tener agua, o sea, no es que no quieras ver que no hay agua, no hay agua. O esta parte de que, no sé, los socavones que se están dando en varias partes de México, esta parte de estar explotando la parte acuífera, o sea, ya hay muchas consecuencias como para poder tratar de ignorar una problemática muy fuerte que es esta parte de cómo estamos aprovechando o utilizando los recursos naturales. Claro, claro, sin duda. Creo que ahí, y creo que eso también al final te afecta el suelo y el subsuelo, ¿no? El uso desmedido de los fertilizantes, del agua y de los fertilizantes y todo nos va a afectar en que los cultivos no se vayan a dar en las zonas donde siempre se habían estado dando. El otro día estaba leyendo un artículo de cómo está afectando todo el tema del calentamiento global a las zonas de los viñedos. Entonces, dicen que, por ejemplo, Bordeaux en un corto plazo puede acabar ya no siendo una vinícola conocida por justamente este cambio en todo lo que estamos viviendo, en las temperaturas, en la falta de agua, en cómo se está redefiniendo un poco las zonas que antes uno creían que eran aptas para todo el tema de la agricultura. No sé qué. Cambia por completo. Finalmente, porque cuando tú estás produciendo, estás aprovechando los nutrientes que también te está arrojando el suelo. Entonces, si tú lo explotas y lo explotas, llega un momento que el suelo no tiene ahorita ya qué más ofrecerte, hay que dejarlo descansar, hay que volverlo a tratar. Lo mismo pasa con los cultivos. Los cultivos no solamente es agua, nutrientes, etcétera, se dan en cierta temperatura o con cierto ambiente. Entonces, si cambia el ambiente, ya puede ser ya no óptimo para que crezca ahí, ¿no? O incluso cambia el ambiente y ya puedes producir otras cosas que antes, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué esperanzas hace 10 años que tú dijeras, oye, en Sinaloa, con los calores que hace en Sinaloa, voy a producir berries, se están produciendo berries? Oye, qué esperanzas que los nogales se pudieran producir acá en el occidente, cuando fue un cultivo muy característico de la parte norte porque es un clima frío, se está produciendo aquí cerca de Jalisco. Entonces, empieza a cambiar el clima y entonces empiezan a cambiar también las condiciones y también esta disponibilidad acerca de producir o no, o producir más intensivamente porque ya no puedes crecer más porque no hay más condiciones o no hay malla o no sirve el suelo, etcétera. O sea, este del cambio climático ya nos alcanzó. Creo que la gente lo veía en la tele y lo veía lejos. O sea, hace falta, tu servidor está en Jalisco, o sea, hace falta un día en la tarde querer salir, está inundado. Y dices, oye, ¿cómo es posible que tengamos sequía, nos falte agua, pero se está inundando la ciudad? Entonces tiene que ver cómo estamos aprovechando también los recursos pluviales. Entonces, son muchas cosas, es un tema muy, muy amplio, pero es una invitación tanto en lo personal, nosotros como individuos, como los que formamos parte de la industria agrícola, tener cada vez más mejores prácticas y siempre estar buscando, leyendo, informándose qué viene nuevo, o sea, las innovaciones. Si la manera que lo estoy haciendo ahorita, plantearme es la mejor manera o ya existe una mejor. Creo que esa es la responsabilidad que debemos de tener todos los que estamos de manera personal y en la industria de alimentos, ¿no? Esa es la única que no va a parar. La gente no va a dejar de alimentarse, la gente no va a dejar de comer. Entonces, estamos en la industria correcta, hagamos las mejores prácticas. Sin duda, creo que, como bien mencionas, o sea, creo que fuimos de las pocas industrias que seguimos con un crecimiento positivo de más de 5%. Muchas industrias sí se vieron afectadas y estamos esperando a 2.5 billones de personas más para el 2050. Entonces, si no podemos aumentar el tema de la producción alimenticia y ser más eficientes, pues nos vamos a meter en un tema muy, muy complicado a la larga. Y más si no podemos bajar nuestra cantidad de emisiones de CO2, porque entonces también nos vamos a meter en otro problema que va a ser cómo ahora podemos balancear lo que estamos destruyendo para alimentar a toda la creciente población que estamos teniendo en esos aspectos. Es correcto, es correcto. Y pues hay que ser consumidores informados sobre toda esta parte, ¿no? O sea, hay que informarnos cómo están produciendo las marcas que nos gusta consumir, qué se está haciendo. Entre empresas, es bueno saber qué está haciendo la otra empresa para ver si realmente la manera en que yo lo hago es la mejor o yo también puedo adoptar eso. Entonces, la información es poder en todos los sentidos. Hay que mantenernos informados. En ese sentido, Ivonne, que creo que sería muy, muy interesante saberlo, es para toda esta información, ¿hay alguna fuente que le recomiendes a la gente que nos está viendo, que nos escucha, que puedan consultar, donde pueden ver un poco cuáles son las estimaciones de dónde, cómo están cambiando los cultivos, dónde hay innovación que está sucediendo en la parte de AgTech y un poco más en ese fondo?
Pues mira, yo creo que todas las empresas tienen su foro, ¿no? Digo, nosotros lo comunicamos a través de nuestros diferentes canales, que es nuestra página web, que es la parte de YouTube. Ahí vamos publicando todo lo que nosotros vamos haciendo. Nosotros finalmente pertenecemos a un corporativo más grande que se llama Orbia, por ejemplo, y cada año sacan un reporte de sustentabilidad, donde se resume todo lo que están haciendo toda una de las diferentes unidades de negocio en cuanto a la parte de sustentabilidad, en la parte de innovación. Digo, así como Netafim, por ejemplo, que es la empresa que yo represento, mostramos que estamos haciendo en la parte de riego por precisión. Tenemos otra empresa como Wavin que está viendo cómo se está aprovechando el agua de lluvia a través de ciertas tecnologías en pisos, ¿no? En cosas por el estilo. Entonces, todas las empresas en su página web, digamos que es la página oficial, o en sus redes sociales, constantemente están informando de esto o mencionan en qué eventos están participando. Y generalmente los eventos a los que vamos es para mostrar las principales innovaciones, ¿no? Y para tener ya un contacto con los agricultores sobre dudas específicas. Entonces, hay que mantenerse informado. La realidad es que con esto de tener acceso al Internet, solamente es cuestión literal de googlear información y tratar de llegar a las fuentes oficiales. Eso sí, siempre busquen fuentes oficiales, ¿no? Que la información que tengan realmente sea de una fuente corroborada o fidedigna. Yo les invito a eso, simplemente esta parte de no perder la curiosidad acerca de investigar las cosas. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ivonne. Creo que fue una plática muy interesante. Nos dejó mucho que pensar y pues esperamos tenerte pronto para otra sesión. Muchas gracias y recuerden que es responsabilidad de todos. Estamos juntos en esto. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Igualmente.